Iglesia La Gran Comisión reciba un saludo muy cordial de parte de sus pastores. Anuncios importantes de junio 18 a junio 25. Este día damos la bienvenida a nuestros hermanos de la iglesia local y un saludo cordial a nuestros invitados especiales en línea que nos sintonizan desde otros estados y desde otros países. Seguimos con nuestro servicio en línea. El día viernes a las 7 p.m. vienen los grupos que los pastores invitan a la iglesia y el día domingo a las 9 a.m. nos reunimos en línea por medio del Facebook, YouTube, para compartir y oír el mensaje en sus respectivas casas. Gracias a todos los que nos sintonizan y especialmente a los supervisores y a los líderes de las células. Muchas gracias. Reuniones de células. Los grupos de célula pueden reunirse físicamente usando mascarillas y observando la distancia recomendada. Les animo para que hagan sus reuniones de célula al aire libre. Recomendaciones importantes: si usted ha estado enfermo, quédese en casa hasta que se sienta bien. Si usted conoce de algún hermano afectado con COVID-19, por favor déjenos saber para orar por ellos y poder suplir de alguna forma sus necesidades. Si usted ha estado en contacto con una persona afectada, por favor tome su tiempo de cuarentena para evitar contagios. Alabamos a Dios por aquellos hermanos que se han recuperado, lo cual le vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. De verdad que tenemos que agradecer muchísimo al Señor. De aquellos que se han enfermado aquí, el Señor ha sido bueno y se han recuperado. Hasta el día de hoy, bendito sea el nombre del Señor, nadie de la congregación ha muerto. Y eso es por la pura bendición y la gran misericordia de parte del Señor a nosotros. El altar familiar. Indudablemente, antes de iniciar con estas palabras de al altar familiar, quiero felicitar a todos los padres que están aquí presentes. Sabemos que el día domingo es un día muy especial para toda la nación y para todo el mundo, donde se celebra, ¿verdad?, el Día del Padre. El Día del Padre en sí representa el líder de la casa, el instructor de los hijos, el mentor de sus hijos, y de verdad de que no hay cosa más difícil de ese trabajo de ser padre. Nosotros hemos entendido, ¿verdad?, de que el ser padre es una persona que da ejemplo, que no es una persona que está constantemente señalando, sino que es una persona que con su ejemplo instruye a su familia. Así que felicitamos a los padres y les vamos a dar un fuerte aplauso en este momento. En nuestro altar familiar, seguimos exhortando a cada familia para levantar su altar familiar. A los padres de familia les motivamos a ustedes como líderes de casa que por favor se esfuercen a agradar a Dios y que busquen la presencia del Señor, porque el Señor los va a bendecir grandemente. También animamos a los grupos de célula que tengan un tiempo de oración, ya sea en YouTube, en Facebook o telefónicamente. Así que unámonos a orar por protección, por provisión, por fortaleza, para que el Señor traiga avivamiento personal a nosotros primeramente y a su iglesia. Hermanos, el tiempo se acorta y su familia necesita estar preparada para el encuentro con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17 nos lo dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. El enfoque del año 2021 se nos recuerda la responsabilidad de examinarnos nosotros mismos para sostenernos en las diferentes áreas y pruebas en obediencia a la palabra del Señor. Y esta es la manera que debemos de buscar la santificación. Definitivamente nosotros entendemos que cuando obedecemos la palabra, nuestras vidas vienen siendo transformadas. El Señor dice: sed santo porque yo soy santo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, alma y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor.
La librería Oikos sigue abierta y la intención de mantenerla abierta es porque es importante. Como iglesia nosotros endosamos el discipulado y endosamos la preparación de cada uno de ustedes. El constante deseo de motivarlos es que ustedes se sigan preparando en el Señor. Ministerio de Jóvenes Journey. Los jóvenes se reúnen en línea cada jueves a las 7:30, 9 p.m. Damos gracias a Dios por nuestros hermanos Sean y Glendy, que con mucho amor y sabiduría están ministrando a los jóvenes. La iglesia necesita recordarse de eso y por favor oren por los jóvenes, aquellos jóvenes que de una u otra manera no se han conectado todavía. Es importante que ustedes en el amor del Señor los exhorten y les digan: hey, mira, el mundo no tiene mucho bueno que darnos, pero la palabra del Señor es perdurable para siempre. Así que mejor si buscas del Señor, porque el Señor te va a bendecir grandemente, no solo en este momento, sino en tu vida futura. Ministerio de Niños en Línea. Queremos agradecer el trabajo y la dedicación de todo el equipo del Ministerio de Niños que están alcanzando a nuestros hijos vía línea, y asimismo damos gracias a Dios por el liderazgo del hermano Marvin y Alma Cintú, que mantienen el cuidado de este ministerio. Diezmos, protemplo y ofrendas. Damos gracias a Dios por los hermanos que han puesto en su corazón honrar a Dios, traer sus primicias. Eso implica que nos recordemos que lo que el Señor nos da durante la semana, debemos de recordar que el Señor no nos está pidiendo el 90%, tan solo nos está pidiendo una parte, un décima de nuestro salario. Y qué lindo es cuando nosotros obedecemos a lo que el Señor ha establecido en su palabra, y el Señor, cuando nosotros lo hacemos con todo el corazón genuino hacia Él, Él viene y comienza a ensanchar nuestra casa, comienza a bendecirnos, comienza a proveernos todo cuanto necesitamos emocional, física y espiritualmente. Así que le vamos a pedir siempre al Señor que nos siga poniendo eso en el corazón. Acordémonos que ¿dónde es que tenemos que traer los diezmos y las ofrendas y el protemplo? Pues al alfolí. El alfolí es el lugar donde el Señor te ministra, y aquí es donde el Señor ha ministrado a tu vida. Por lo tanto, dispongámonos a hacerlo con todo nuestro corazón. Malaquías 3:10 nos dice, nos recuerda de la promesa: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición y hasta que sobreabunde. De verdad de que no hay cosa más linda que nosotros actuamos en los principios establecidos por la palabra, y el Señor nos va a bendecir grandemente. Dice que el que siembra escasamente también segará escasamente, pero el que siembra generosamente también segará. Y lo único que podemos hacer es hacerlo en gratitud. Con ese espíritu de gratitud nos ponemos de pie y vamos a adorar a Dios con todo el corazón. Acuérdese que esto no es una rutina. Esto es que usted y yo hemos venido con esa misma disposición de alabar y exaltar el nombre del Señor. Que el Señor nos vea la pureza de nuestro corazón para exaltarle y glorificarle. No cabe duda, ¿verdad?, que el enemigo siempre va a querer ponernos desánimo, pero nosotros en este momento le decimos: momento, es un tiempo para que yo voy a adorar a mi Creador. Yo voy a decirle cuánto lo amo y cuánto lo necesito. Así que en esa disposición dispongámonos a exaltar y glorificar el nombre del Señor. Y de noche cantaremos, celebrando su poder con alegría de corazón, en el nombre del Señor celebraremos su poder. ¿Cuánto le celebran? Oh, sí, Señor. Y confesamos, Señor, que todo pueblo y nación dirá esto: y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos
de los sordos oirá. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Oh, aleluya. Es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. En voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. ¡Hey! Su voz se oirá. Levanta tu voz fuerte y dilo. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá. Nadie al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán, los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará, la lengua de los mudos cantará. Porque es el poderoso de Israel, es el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Aleluya. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo. Dile conmigo, mi hermano. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo. Fuerte. Echó a la mar quien los perseguía y criticaba. Echó a la mar quien los perseguía y criticaba. Él echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. Dilo. La, 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 la. Dios, y yo le exalto. Padre es Dios, y le exaltaré. Padre es Dios, y yo le exalto. Padre es Dios, oh sí Señor. Yo a la mar, sí Señor. En tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo pararé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo pararé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. ¡Conmigo! Ante ti con gozo bailaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo bailaré, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Me gozaré.
solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digna, eternamente digna, impresionante y digna. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digna, eternamente digna, impresionante digna. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digo eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, 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 digno. Solo ante ti yo me inclino. Mira los ojos del Rey ahí donde estás.
Olvídate de todo tu alrededor y mira los ojos del Rey, el único que perdona multitud de pecados. Su misericordia se está renovando aquí. Nos rendimos y decimos: me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Sigo eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Te damos infinitamente gracias, Señor. Tú eres digno, Señor. Tú eres el que perdona multitud de pecados. Gracias, porque nos podemos levantar de nuevo, Señor, y podemos, Señor, glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por tu gran misericordia en nuestras vidas. Recibe exaltación en esta preciosa noche, Señor. Gracias, 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 gracias por tu misericordia extendida para con cada uno de nosotros. Señor, estamos aquí porque a ti te ha placido, Señor. Solo síguenos ayudando para seguir en el caminar, Señor, en la cual todo el tiempo exaltemos y glorifiquemos tu precioso nombre. Te demos honra y honor todo el tiempo. Gracias por habernos redimido a través de tu Hijo amado Jesús. Gracias por habernos permitido ser, Señor, limpios, Señor, de toda maldad. Recibes exaltación en esta preciosa tarde. Muy bien, así como estamos aprovechando, vamos a ir a las Escrituras y vamos a ir una vez más al libro de Pedro, como venimos exponiendo la palabra. Usted trajo su Biblia, trajo su iPad, va a leer conforme yo voy o va a meditar conforme yo voy leyendo. Estamos, primera de Pedro 1, del 13 al 25. Vamos a leer pausados para que podamos comprender lo que el Señor nos quiere hablar en esta tarde. Dice así la palabra del Señor: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a volver a leer esta parte. Sino con la sangre preciosa de Jesucristo, no como un cordero sin mancha, sino
sino sin contaminación, ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifiestos en los postreros tiempos por amor a vosotros, mediante el cual creísteis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Y la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Bendito Dios, gracias te damos, Señor. Tu palabra es preciosa, Señor. Cuando tan solo, Señor, la leemos o la meditamos, Señor, nuestros espíritus, Señor, entran, Señor, en el plano de agradecerte profundamente, porque la has diseñado para que nos nutra, para que nos ministre, para que nos guíe a toda verdad. Gracias por tu preciosa palabra. Gracias por haber mandado a tu Hijo amado Jesús, en la cual, Señor, a través de ese sacrificio que Él presentó en la cruz del Calvario, nos ha dado la oportunidad que nosotros podamos levantar nuestra mirada hacia el cielo y reconocer que Él es el que hizo el milagro de rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Somos nuevas criaturas en Él. Así que en esta hora, Señor, agradecidos contigo, muéstrate, Señor, a través del mensaje, ministranos, Señor, y ayúdanos, Señor, a poderlo entender para aplicarlo a nuestra vida. Exaltado siempre serás, porque tú eres digno de toda exaltación. En Cristo Jesús lo hemos creído. Amén. Pueden sentarse. Le he titulado a este pasaje bíblico: Viviendo una vida agradable ante Dios. Diga conmigo: yo quiero vivir una vida agradable delante de Dios. Casi ninguno lo oí por este lado. Tengo buen oído. Por este lado sí oí, por allá no. Otra vez: viviendo una vida agradable ante Dios. Muchas gracias. Pedro escribió en los años 62, 63 después de Cristo, y envió esta primera carta a los cristianos expatriados o extranjeros en la dispersión, aplicable perfectamente a nosotros el día de hoy. Pedro habló a 5 provincias romanas. No me pregunten por qué, pero Pedro le llamaba a Roma Babilonia, posiblemente por el sistema. El día de hoy todavía el sistema babilónico sigue funcionando. Por eso es que el Señor dice que va a venir a destruir el sistema y va a implantar el reino milenial. Estas provincias romanas estaban ubicadas en lo que hoy es Turquía, Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia. Y el propósito de esta carta era de infundir ánimo, aliento a los creyentes que estaban enfrentando pruebas, que estaban enfrentando tentaciones, que tenían dificultades y que siempre eran constantemente el diablo los quería desanimar, confundir, etcétera. En la epístola de Pedro encontramos una peculiaridad, y es que abarca muchos asuntos y muchos puntos muy importantes dentro del versículo. Si ustedes siguieron conmigo, habla de varios temas y voy a tratar de abarcar esos temas el día de hoy para beneficio de nuestras almas.
Por eso dice el primer punto que voy a tratar es el entendimiento. Yo no sé si usted ha ido a buscar la palabra entendimiento, qué representa o qué significa entendimiento en el diccionario. Sin embargo, lo podemos entender desde el punto espiritual y dice así, en el versículo 13, por tanto, Pedro nos está diciendo que por causa de la aflicción y de las pruebas y de la persecución era necesario ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Pareciera que hablara un poquito confuso, pero conforme vamos desarrollando el tema, nos vamos a dar cuenta qué representa los lomos y qué representa el entendimiento. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Se está refiriendo a su segunda venida. ¿Usted está esperando al Señor en su segunda venida? Amén. Entonces, entendimiento, la palabra clave. El concepto de entendimiento es algo completamente bíblico. La raíz del verbo hebreo se entiende, entendimiento significa discernir con los sentidos, percibir las diferencias, la habilidad de separar una cosa con otra, lograr comprender algo y es también poner profunda atención a algo y aplicarlo a la vida. Eso es entendimiento. Más o menos comienzo a explicarlo. Espero en el Señor que me pueda dar a entender y que usted lo pueda poder captar. La Biblia nos enseña que hay varias clases de entendimiento. En Efesios 4:18 y 2 de Corintios 4:5 nos habla del entendimiento entenebrecido. Esto es causa de tener un conocimiento parcial, lleno de falsedades o dureza de corazón, gracias al príncipe de este mundo que es Satanás, que confunde a miles y miles de individuos. Pero ya no nos confunde a nosotros porque hemos sido nosotros comprados con precio de sangre. Y Jesús hizo el milagro de rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y ahora somos nuevas criaturas en Cristo el Señor. Primera Timoteo 6:5 nos dice que había un entendimiento corrupto por no creer a la verdad. Toman la piedad como fuente de ganancia. Muchos predicadores ponen a predicarse y después comienzan inmediatamente a solicitar dinero. Lo usan como una forma de negocio. Dios nos guarde que nosotros no caigamos en tal situación. Nosotros no estamos interesados en el dinero. Nosotros estamos interesados en la alma de cada una de las personas que Dios nos ha permitido ser servidores de ellos. Segundo de Corintios 3:14, el entendimiento embotado. En sentido espiritual no ha sido abierto, hay un velo, no ha sido aún todavía removido. Como ustedes saben, el caso de los israelitas o de los hebreos todavía, el Señor ha permitido que tengan un velo hasta el día de hoy, porque la iglesia se le ha dado la oportunidad y se le ha dado la oportunidad de escuchar las buenas nuevas de salvación y que tengamos entendimiento de ella. También 2 de Pedro 3:1 nos habla del entendimiento limpio. Ahora bien, esto es muy importante. Para obtener un limpio entendimiento debemos tener un conocimiento correcto de la verdad. ¿Cuál es la verdad, hermano? Conocimiento perfecto de la voluntad de Dios. A veces usamos la palabra para interpretar y ponerla a nuestro beneficio. No es tal cosa. La palabra es como una espada de dos filos. Y la intención es podernos corregir y enmendarnos de las cosas que necesitamos corregirnos. Bendito sea el nombre del Señor. También es muy importante saber que sin conocimiento no hay entendimiento. ¿Usted me está entendiendo? Si usted no sabe la palabra,
no tiene entendimiento de cómo actuar en la forma correcta. Ahora hay una pregunta. ¿Cuánto entendimiento tenemos de la verdad tú y yo? Vas a hacer una balanza el día de hoy y yo voy a hacer una balanza también. Supongamos que el entendimiento se pudiera pensar en una balanza. ¿Cuánto pesaría el entendimiento que tenemos cada uno de nosotros? ¿Cuánto pesaría nuestro entendimiento, querido hermano? ¿Una onza? ¿Una libra? ¿Un quintal? ¿O quizás varios quintales? ¿O mejor aún, una tonelada? ¡Wow! ¿Una tonelada de entendimiento? ¡Qué fantástico sería tener todo esto! Gracias. Tengo una pregunta doble. Necesitas respondértela tú hoy mismo. ¿En qué áreas o en qué cosas de tu vida tienes mayor entendimiento hoy en día? ¿En la ciencia? ¿En el deporte? ¿En la tecnología? ¿En la moda? ¿En las distracciones? ¿En las diversiones? ¿En el mundo cosmología? ¿O en otras áreas? Y la segunda pregunta es: ¿cuánto entendimiento tenemos cada uno de nosotros con relación a Dios? ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Qué es la Biblia para nosotros? ¿Qué es la iglesia o la esposa del Cordero para nosotros? ¿Qué entendemos más allá de la muerte? ¿Qué entendemos del reino venidero? Colosenses 2 del 2 al 4 nos dice, voy a parafrasearlo. Pablo les dice a los hermanos de la Odisea que él oraba con insistencia para que aquellos logren alcanzar un entendimiento pleno a fin de conocer el ministerio del Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Por eso se nos motiva, querido hermano, que leamos la Biblia de pasta a pasta, y que después de que la leamos de pasta a pasta, que la meditemos de pasta a pasta, y después que oremos con ella de pasta a pasta, al punto de que estemos saturados de la preciosa verdad, porque si estamos con el conocimiento de la palabra, vamos a tener un buen entendimiento donde estamos parados. En la carta de los Colosenses, Pablo decía que el entendimiento de los creyentes puede crecer más fuerte y más profundo todavía, que alcancen los secretos de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Ahora bien, tenemos que advertir un peligro que no podemos de ignorar, que es el entendimiento puede arruinarse. Sí puede echarse a perder por causa del pecado. En otras palabras, un creyente descuidado podría ir caminando para atrás, así como caminan los cangrejos, por un lado y para atrás. ¿Ha visto usted caminar a un cangrejo? Ni se nos ocurra caminar así. Amén. Por eso es importante detectar los primeros síntomas. Cuando el corazón del creyente se ha enfriado, o cuando un corazón que se ha vuelto holgazán, o cuando un corazón está entretenido, embotado, corrupto por el pecado. El diablo ataca la mente, ¿sabes tú? Que esta es la batalla campal del diablo. Él sabe, el diablo sabe todos los idiomas. Todos.
Él puede crear fortalezas, en inglés strongholds, en nuestras mentes si lo permitimos. Él puede lograr contaminar nuestras mentes con las áreas que nosotros somos débiles. Sabes que el Satanás no nos va a venir a atacar donde somos fuertes, porque ahí está tumbado, pero va a venir a atacar donde somos débiles. Y usted y yo sabemos dónde somos débiles. Dios no tienta a nadie. Óigame bien, Dios no tienta a nadie. Dice que somos tentados según nuestra propia concupiscencia. Ejemplo, enojo. Te puedes enojar, pero no dejes que el sol deponga vuestro enojo. Inmediatamente ponete a cuentas antes de que el sol baje. Orgullo. Oh, con eso tiene que bregar el Señor todo el tiempo con nosotros, porque nos gusta el yo-yo. El yo-yo. El yo-yo. Nos fascina el yo-yo. El sexo. Oh, el sexo se envuelve en diferentes formas. Perdón. Me estaba contando un hermano el día de ayer: pastor, ¿qué hago con mi nena? ¿Qué pasó? Fíjese que me señaló mi parte privada y me dijo que era eso. Yo me quedé asustado. Y dice: ¿dónde aprendiste tú eso si tienes 3 añitos? Y ellos comenzaron a averiguar dónde. Dice: en el internet. ¿Usted le da a su hijo el internet y lo deja libremente que haga lo que haga? No, como un buen padre usted debe de cuidar qué programas ve su hijo o su hija, porque de verdad que ese sistema es bueno si se sabe usar muy bien, pero también es dañino si se sabe usar mal. Falta de perdón. Yo me recuerdo que un hermano me dice: mire, lo único que yo quiero hacer es matar a esa persona que mató a mi hijo. Un momento, le dije yo: déjelo tranquilo, porque el Señor se va a encargar del asunto. Mía es la venganza, dice el Señor. Y por un momentito él se estaba turbado porque quería ir a destruir al que había matado a su hijo. Pero se dio cuenta después que lo agarraron y lo metieron preso por no sé cuántos años. Yo le dije: ¿vio? Dios hizo lo que tenía que hacer. Así que tranquilo y usted descanse en el Señor. Gracias, pastor, por el consejo. Así que si usted tiene algo contra un hermano, grudges o algo, por favor, rápido, ventile el asunto y pídanse perdón. Aclaren la situación. El argumento. Oh, sí, conozco un montón de argumentadores, para todo argumentan. Manipulación se puede dar en la iglesia. Aún de los mismos pastores podemos manipular la situación. Dios nos guarde de no manipular a nadie. El Señor nos dice que debemos de ser ejemplos de la grey, no manipuladores. Y cuídense, líderes y supervisores, de no manipular a nadie, porque la obra del Señor es una obra en la cual es dirigida por el Santo Espíritu de Dios. Nadie tiene dominio de ella, sino que es el mismo Dios. Mentiras. Ah, sí, una mentirita blanca es ok. ¿O sí? No mentiras. ¿Sabes que eso es una fortaleza? Nosotros anteriormente, ¿verdad? Se nos enseñaba que teníamos que hacer exorcismo para echar fuera a los demonios. No, hermano, no se necesita tal cosa. ¿Sabe qué se necesita? Que la persona esté consciente que está mintiendo y que vaya a la palabra y que lo corrobore con la misma escritura
Y cuando lo corrobora con la misma escritura le da la libertad para quitarse esa mentira que lo ha tenido atrapado por mucho tiempo. Y esos asideros de demonios se van. Usted necesita solo la palabra y estar consciente que el Señor es todopoderoso para liberarlo. Miedo. Oh, el miedo. Es terrible el miedo. No tenemos que tenerle miedo a nadie. El único que debemos de caminar con un temor reverente es a Dios. Y a nadie le tenemos que tener miedo. Como hijos de Dios estamos cubiertos, pero el descuido nos puede hacer caer en sus trampas. Me estoy refiriendo a Satanás. Tiene muchas trampas. Y por eso tenemos que estar bien alertas como hijos de Dios. En 2 de Corintios 4:4 dice: en los cuales Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, lo cual es la imagen de Dios. En otras palabras, ¿quién es el príncipe de este mundo? El diablo, Satanás. Y tenemos que estar bien sintonizados con la presencia de Dios y con su palabra para poder discernir todas sus maquinaciones y destruirlas en el nombre de Jesús. Es peligroso para el creyente si peca. Se nubla el entendimiento. Y es la causa que se pierde el sano entendimiento bíblico. Por lo cual encontramos la exhortación de Pedro en mi segundo punto: ceñid vuestro entendimiento, dice. Ceñid vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir esto, Pedro? ¿O qué significa esto? Dice estar listo, estar alerta, preparado de acuerdo con la mente de Cristo, estar observando y estar examinando constantemente nuestras vidas. Si estamos caminando por el lugar donde el Señor nos dice, porque dice la palabra: lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Yo tengo que estar dirigiéndome por donde el Señor desea que yo camine para agradarlo. En el Antiguo Testamento el término ceñir se usaba para indicarles a las personas que usaran sus gabanes largos, que los subieran y los amarraran a la cintura para que estuvieran listos para actuar. No sé si me pueden poner el slide. Ahí estamos. Miremos por un momentito ese slide. Ok. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de aquellas personas que levantan pesas. ¿Han tenido oportunidad? ¿Qué es lo primero que hacen para poder levantar una pesa? Dice que se ciñen aquí, se ponen protección en la cintura, ¿verdad? Y cuando comienzan, porque esperan que esta parte de aquí les sostenga y los lleve para arriba con las pesas. De igual manera, un soldado o un individuo en aquel entonces, ellos usaban este tipo de vestimentas. Y la intención era que, por supuesto, que cuando ya iban a ir a guerras o tenían que hacer algo importante, se agarraban esa vestimenta y se la sujetaban en el cinturón. Lo cual quiere decir ceñid. Eso indicaba en el Antiguo Testamento: ceñid vuestros lomos. Esto es lo que vemos claro cuando Dios le da orden a los israelitas que se ciñan sus lomos, porque de esa misma noche Él iba a sacarlos de Egipto. Les dijo que estuvieran listos. En el Nuevo Testamento, en Efesios 6, Pablo describe la armadura de Dios e inicia el orden de la vestimenta mencionando el cinturón.
Pablo pudo haber empezado por la poderosa espada del Espíritu, o por el grandioso escudo de la fe, o por la coraza de justicia, pero no. Él inició por el cinturón. ¿Por qué? Pablo en Efesios tenía en la mente la vestidura del soldado romano. Pablo no podía imaginar a un soldado listo y preparado para la guerra sin cinturón. Por lo tanto, sin su arma del cinturón, colgaban todos sus trozos de cuero para sostenerla y asegurar no solo la espada, sino las otras piezas de la armadura. Por lo consiguiente, ceñir en el Antiguo y en el Nuevo tiene su representación. En el Antiguo Testamento Dios les pidió al pueblo que se amarraran, se sujetaran y se aseguraran la ropa para ir al combate. En el Nuevo Testamento Dios pide a su pueblo, a ti y a mí, que nos amarremos, que nos aseguremos del entendimiento recibido, del conocimiento que Dios nos ha dado. Aprendiendo y entendiendo, sabiendo que en el caminar cristiano van a venir un sinnúmero de pensamientos contrarios a la verdad. Y por eso es importante que una vez más apliquemos la palabra de Dios a nuestras vidas. Dice en 2 de Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Todo el conocimiento, ¿qué conocimiento? Todo eso que tú y yo estudiamos de la palabra del Señor es necesario. Por eso tan lindo es saber, ¿verdad?, que el ministerio de niños está siempre enfatizando de enseñarles las escrituras a estos niños. Porque cuando sea adulto, dice que no se apartarán del Señor, porque traerán a memoria las escrituras. Así que no se canse, querido padre, de continuar discipulando a su hijo, de siendo un buen mentor, no solo con palabras, sino con hechos. ¿Por qué razón nos pide que nos ciñamos nuestro entendimiento? ¿Por qué creen ustedes? Los cristianos hemos estado enfrentando un ataque contra la verdad de Dios desde el primer siglo hasta el día de hoy. Las tácticas del diablo no han cambiado, aún se han sofisticado más. Pero la finalidad de la misma es destruir, diluir, confundir, alterar la palabra de Dios. Y por eso es necesario, querido hermano, el equipamiento, la enseñanza de la sana doctrina. Seamos prudentes, queridos hermanos. Cuando se nos motiva a prepararnos, preparémonos. Aquí hay unos hermanos que tienen años de estar aquí con nosotros y no hay forma de darles el discipulado. Qué vergüenza, ¿verdad? Buscamos todos los medios para discipularlos y buscan cualquier excusa para no discipularse y no conocer más de la palabra del Señor. Dios, Señor, tenga misericordia, pero nosotros ya cumplimos la responsabilidad de hacerles llegar y motivar para que realmente dependan de Dios, porque no debemos depender de ningún hombre. Amén. ¿Cómo podemos discernir trayendo el conocimiento de la palabra a nuestras vidas? Ejemplo, debemos tomar tiempo. ¿Cómo? Leyendo la palabra. ¿Cómo? Meditando en la palabra. ¿Cómo? Aplicando la palabra a nuestras vidas. Y así es como vamos a experimentar la liberación. Filipenses 4:8 lo dice así. Dice que cuando estemos en la presencia, en ese momentito buscando del Señor,
o donde sea. Filipenses 4:8 dice que pensemos en todo lo puro, en todo lo bueno, en todo lo que es agradable, en todo lo que es justo, en todo lo que es digno de alabanza. Imagínense a qué nos está motivando las Escrituras: a pensar en todo lo bueno, a que disipemos todo aquello que no es de Dios. Proverbios 12:22, mire lo que nos dice: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad con su contentamiento. En otras palabras, aquí nos bota si de una u otra manera hemos incurrido en la mentira. Con la palabra mismo se destruye todo argumento de mentira. Romanos 12:2. ¿Qué nos motiva? Que cada día, ¿por qué tenemos que venir a la iglesia? ¿Se ha preguntado usted? ¿Será rutina? ¿O porque tenemos que complacer al pastor? ¿O tenemos que ver a fulano, sutano y mengano? No, querido hermano, Dios lo ha establecido y hay propósito para la iglesia. Y la iglesia es que nos edifiquemos unos a otros. Mientras que estuvo la pandemia se nos hizo difícil y buscamos todos los medios necesarios para hacerles llegar el mensaje. Pero ahora que ya está mejorando la situación, dice la palabra que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. ¿Porque qué? Porque Dios envía bendición y vida eterna a ese lugar. La iglesia tiene propósito, querido hermano. No es para entretener a nadie, es para edificarnos en el Señor. Por eso debemos de exhortarnos que nos examinemos todo el tiempo, retengamos lo bueno, desechemos lo malo. Y así seguiremos la instrucción que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí en la palabra. Y a eso me lleva el punto número 3. Sed sobrios. El ser sobrio no es estar intoxicado. Hay diferentes formas de estar intoxicado. No se puede estar intoxicado de alcohol únicamente. Una persona puede intoxicarse con otras cosas aparte de las drogas. Hay conductas intoxicantes como las adicciones. Además, una persona puede vivir intoxicada con su propia imagen. Oh, yo me compro la ropa de marca porque quiero lucir bien. ¿Y qué cuesta la ropa de marca? Un vestido, $1,000. Ay, ay, ay. Un traje, 5,000. Me quiero vestir con la marca. Propia imagen. Dios reprenda eso. Porque podemos vestirnos muy bien, modestamente y económicamente. Estar siempre en lo correcto, o ser siempre una víctima, o estar siempre siendo un chivo expiatorio, o ser siempre el primero, o tener siempre la razón, o a veces muchas intoxicaciones son nuestros propios falsos argumentos. Hace mucho tiempo atrás teníamos un hermano que no había forma, amén. Era un argumentador de primera para todo. Ni bien yo lo miraba, le decía, ay, nos vemos, ya de lejitos, porque ya sabía que venía a argumentar algo. Era argumento tras argumento, le tenía de todo para todo. Yo le decía, arrepiéntete, porque el argumento no te va a ayudar para crecer, te vas a estancar. Recordemos que Pedro había aprendido de sus propias experiencias. Él había sido intrépido, ¿se recuerdan? Pedro había sido impulsivo y violento.
lo podía. Él tenía que ser el primero en todo. Pedro no había sido sobrio en muchos de sus asuntos más importantes de su vida, pero después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, habiendo sido ahora el templo y morada del Espíritu Santo, y habiendo ahora tenido el Espíritu Santo, vemos un cambio increíble, una total transformación. Sea el nombre de Dios exaltado y glorificado, porque eso es lo que el Señor espera, que cada uno de nosotros seamos una completa, diferente persona, transformado a la imagen del Señor. Ahora, Pedro, templado, moderado, pudo enfrentar todas las crisis de la persecución. Fue un apóstol de mucha solidez en la formación de la iglesia del primer siglo. De igual manera, así como Pedro llegó a ser sobrio, gracias a las influencias regeneradoras del Espíritu Santo, nosotros se nos pide que seamos sobrios también. Puedes decir conmigo: Señor, yo quiero ser sobrio. O no oí por aquí otra vez: Señor, yo quiero ser sobrio. ¿Están durmiendo de este lado? No puedo oír. Amén, hermana. Ya que los varones no lo hacen, ¿verdad? Usted mostró liderazgo, hermana. Gracias a la influencia regeneradora del Espíritu Santo, a nosotros se nos pide que seamos sobrios. También es decir, que seamos creyentes con dominio propio, que no perdamos el buen sentido y el juicio. Y la realidad es que ¿cuántas veces fallamos? Muchas veces, ¿verdad? ¿Quién no ha fallado aquí? ¿Quién no ha fallado? ¿Ninguno ha fallado aquí? ¿Solo yo? ¿Sabes que la iglesia? Alguien diría: bueno, a mí no me gusta ir a la iglesia porque juzgan mucho. Momento. La iglesia no te juzga, tú eres la iglesia. Tú mismo te juzgas. Y sabes que la intención del Señor es que tú y yo vengamos a la iglesia porque somos creyentes en reconstrucción. Somos creyentes que cada vez que oímos un mensaje, venimos y somos renovados en el Señor y aplicamos de nuevo la palabra para ser aún mejores y reflejar a Cristo el Señor. Pedro no falló una vez, muchas veces, pero también el Señor le dio muchas oportunidades. Si usted y yo hemos sido personas que hemos fallado, por favor, levántese de vuelta. Anímese. Levántese. Vuelva a tratar otra vez en el Señor, hasta que aprenda a caminar en una verdadera sobriedad. ¿Cuándo nos identificamos con Pedro? Gracias, hermano. Pedro llegó a ser un creyente intencional. Su mente, sus pensamientos, su entendimiento, lo que había aprendido, creído, había aprendido a estar en estado de alerta. Había aprendido a estar listo para estar preparado para la acción. Pedro había aprendido a ceñirse los lomos del entendimiento para no correr de los problemas, sino que enfrentarlos. En una ocasión, él estaba haciendo algo indebido, estaba haciendo excepción de personas, y llegó el apóstol Pablo y lo corrigió. Él pudo haberle dicho: ¿y qué te importa a ti? No, él recibió la corrección y lo enmendó. Eso es exactamente lo que hace el Espíritu de Dios, aguantarnos cuando hemos fallado. Qué bonito es reconocerlo.
Pedro había aprendido a ceñirse su entendimiento para no correr del problema o de la crisis o de la aflicción o de la persecución. Antes bien, enfrentó la prueba como viniera. ¿Cuántas veces le ha venido a usted una prueba, hermano? Como predicaba anteriormente nuestro hermano hace 2 viernes pasados, que alguien haya venido al Señor y diga, bueno, todo va a ser color de rosa. Momento, en el Evangelio vamos a sufrir. El Señor dijo que tomáramos nuestra cruz y que le siguiéramos, porque todos los días vamos a experimentar pruebas, sufrimientos de muchas cosas. Pero es ahí donde Dios nos quiere bendecir para que crezcamos y dependamos de Él. El mundo sin Dios se hunde en depresión, se hunde en un montón de situaciones porque no entienden el propósito divino. Pero bendito sea el nombre del Señor, que tú y yo entendemos en dónde estamos parados, y es en la roca. El nombre es Jesucristo, el Señor. Así que, querido hermano, un creyente sobrio anticipa cuáles serán las respuestas a las situaciones más adversas que van a aparecerse en su vida. Así que dice aquí el mismo 13, el capítulo 13, esperad por completo la gracia que os trae cuando Jesucristo sea manifestado, refiriéndose a su segunda venida. Nosotros sabemos que el Señor está presto. Todo lo que está sucediendo, no sé si usted tiene la oportunidad de tener sus ojos en el Medio Oriente. Las noticias en el Medio Oriente, es importante que como creyente usted y yo sepamos qué está pasando, porque de ahí es que va a venir el anticristo. Y nosotros tenemos que estar bien sintonizados, no solo con la palabra, los acontecimientos, para medirlos con la palabra, para ver si están trayendo cumplimiento. Y si eso es así, aún afirmémonos más en el Señor. En el momento en que el Señor Jesucristo venga a recoger a su iglesia y sacarla de este mundo, traerá gracia abundante. Por su gracia Él nos recogerá. Esperamos un glorioso rapto. Amén. Esperamos un glorioso rapto, para que después de que estemos con Él, dice que vamos a estar en el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10, no lo voy a leer, pero lo voy a parafrasear, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno que reciba según lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. O sea que cual sea tu intención y mi intención de hacer las cosas, hagámoslo siempre para exaltar y glorificar el nombre del Señor, porque vamos a tener la oportunidad de estar enfrente del juez, que es Jesucristo. Es el trono, el tribunal de Cristo, que nos va a pedir cuenta de cómo hicimos el trabajo en el Señor. Se nos dio la oportunidad de discipular a alguien, nunca lo hicimos. Se nos dio la oportunidad de barrer la iglesia, no nos gusta. Se nos dio la oportunidad de traer diezmos y ofrendas, tampoco lo hacemos. Todo lo que hagamos, hagámoslo porque la palabra lo dice y tendremos recompensa. Es cierto, este juicio no determina nuestra salvación, porque la salvación ya se nos fue dada, sino que nada más determina, como el Señor le preguntó a aquellos individuos: ¿acaso no te di 5 talentos? Ah, Señor, los enterré. Así. Eso es lo que nos va a pedir cuentas el Señor. Lo que nos puso para que pudiéramos servir en la obra. Por eso, queridos hermanos, en una forma en la que vivimos y sirvamos al Señor aquí en la tierra, tendrá efectos para nuestra vida futura. Hermanos, todo lo que hagamos,
Hagámoslos para el Señor y no para agradar a hombre alguno, o buscar posiciones, o para avanzar motivaciones carnales. Todo lo que hagamos es para edificar sobre el fundamento que es Cristo el Señor. Haciéndolo así, no sufriremos pérdidas en el tribunal de Cristo, antes bien recibiremos recompensa por su pura gracia. Eso me lleva al punto número 4. Voy a tardarme un poquito más, me van a disculpar. Regularmente el mensaje de la semana pasada fue bien corto, pero este se va a extender un poquito más, pero yo sé que el Señor ha de seguir edificándonos a través del mensaje. Amén. Viviendo como hijos obedientes. Fíjese, en ese momentito se me pasó por la mente, ¿qué es un hijo obediente? ¿Usted ha visto caminar al padre con su hijo de la mano y lo lleva para cruzar la calle? Y el padre lo hace para evitar de que no vaya a venir un carro y se accidente el niño, ¿verdad? De igual manera, cuando agarramos nosotros a nuestros niños, les evitamos que caigan en peligro. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Constantemente está chequeándonos y ayudándonos, instruyéndonos para que no caigamos en peligro, para que no crucemos la calle que posiblemente nos va a accidentar. Y rápido pensé en el cuidado de un padre con un hijo que siempre lo agarra. Así nos lleva el Señor siempre a nosotros. Amén. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, dice la palabra, sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Unos dicen, pero es tan difícil ser santo. Sí, hermano, es difícil, pero se puede en Cristo Jesús. Santidad quiere decir pureza en todo lo que hagamos, transparencia en todo lo que hagamos, que todo lo hagamos lo mejor genuinamente para Dios. No nos conformemos y no nos adoptemos a la forma de la vida de este mundo y sus ondas, sus modas, sus costumbres, sus atracciones. En 2 de Corintios 10 del 3 al 6 nos trae una traducción del lenguaje actual. De verdad que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Estamos en una forma pasajera de este mundo. A veces aparece una moda. Y yo sé, ¿verdad?, de que tal vez las damas son mucho más vulnerables que nosotros los varones. Miran una moda terrible, se fascinan y la van a comprar. Y nada está de malo, siempre y cuando usted y yo nos vistamos modestamente. ¿Sabe usted qué es vestirse modestamente? No llamar los ojos de nadie más. Vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo vivíamos antes de venir a Cristo? ¿Se recuerda usted? Yo me recuerdo. ¡Qué barbaridad! El Señor tuvo amplia misericordia con mi vida. Yo no me sería, ni tendría la oportunidad, diría yo, que Dios me había dado o me hubiera dado de predicar el evangelio, porque no soy digno. Pero en su gran misericordia, la sangre de Cristo vino y limpió todo mi ser y me hizo una nueva criatura. Y ahora es por eso es que brillo
No por mis propios medios, sino que el hombre viejo Jorge Claverí murió para que el nuevo Jorge en Cristo Jesús ahora glorifique el nombre del Señor, y toda gloria y exaltación sean siempre para Él. ¿Cuánto hacíamos para agradarnos a nosotros mismos? Mire que yo a cada ratito andaba hablando de fútbol. Mi ego. Oh, ¿te recordás de aquella pasada que hice? Y te acordás que me tiré así en palomita y metí el gol. Era una cosa que solo pensando en mí. Para que otros dijeran: qué tremendo ese hombre. Qué tremendo jugador. Vanidad de vanidades, querido hermano. Yo no digo que no, el deporte es muy bueno, es saludable, pero no al punto de que alimentemos el yo-yo. Todos desconocíamos el camino, pero ahora tú y yo conocemos el camino de la verdad. Amén. Ahora es diferente, porque la iglesia está en el proceso constante de santificación, y es por medio del Espíritu Santo que nos capacita para vivir en el mundo, pero fuera del mundo, haciendo la perfecta voluntad de Dios y caminando en justicia. Hermanos, no es conveniente ser creyentes carnales, o ser creyentes que no tenemos intención de cambiar, o ser creyentes que van caminando al puro empujón. ¿Ha visto usted esos creyentes que al puro empujón aquí siga caminando? Vale empujarlo, animarlo todos los días. Tengo que llamarlo todos los días para animarlo. No, hombre. O porque otros hermanos siempre están al cuidado de nosotros y nos han empujado siempre. No, hombre, dejemos de estar empujándonos unos a otros. Pidamos del Señor que el Señor sea el que siempre nos dé la libertad de buscarle. Mire, resbalar es fácil. Es muy fácil, hermano. Y el enemigo se pone feliz cuando arranca a alguien de la obra del Señor. ¿Y sabes dónde lo he podido notar? No sé si lo has notado tú. En el resultado de la pandemia. Reunirse ya no es tan importante. Se ha dejado de leer la palabra. Ya no oras. Ya no ayunas. Ya no hay ánimo. No tienes interés en seguir creciendo en el Señor. Por supuesto que hay sus excepciones. Bendito sea el nombre del Señor. Ah, sí, el discipulado que se espere un año más. Tan necios los pastores, siempre molestando con el discipulado. Ahora ya no hacemos alcance, que otra iglesia evangelice, nosotros no. Muchos se han acomodado, se han resbalado fácil. Sabes que yo vengo y llamo a fulano de tal que ya no lo he visto por mucho tiempo. ¿Sabes qué ha hecho? Desconectó el teléfono. Dios tenga misericordia. Yo pienso que como sus líderes, nosotros tenemos la responsabilidad delante del Señor de seguir
ayudándoles y servirles en lo que sea lo necesario y lo prudente. Tampoco nos vamos a imponer. Si usted ya no quiere, lo dejamos tranquilo. Así como aquel pastor que dice que dejó a las 99 ahí y se fue para arriba a buscar a la perdida. Allá en la montaña subió y finalmente la rescató y la trajo para que se integrara con el resto. Ese es el trabajo de pastor. No es un asalariado, es una persona que ama el servir al Señor y en su obra. Pero déjenme decir que estoy seguro que más de alguno en medio de esta condición fría espiritual ha sentido o ha oído la voz interna de Dios en su gran misericordia y profunda, que está diciéndole: regresa, vuelve a casa, vuelve a tener comunión conmigo. Así como regresó el hijo pródigo, que el padre lo recibió con los brazos abiertos. Dios hará lo mismo contigo y conmigo. Aquel que está ausente, aquel que me ve a través de Facebook o YouTube y que se ha apartado del Señor, hoy es el tiempo en que el Señor te dice: ven, que tengo abiertos mis brazos para que tú vuelvas a la comunión conmigo. No hay ninguna armonía entre Cristo y Belial. No podemos servir a dos señores. Cristo pagó el precio en esa cruz del Calvario para que tú y yo viviéramos una vida en santidad, en una vida en novedad, en una vida en que le complazcamos. Por eso llama: sed santos porque yo soy santo. Así como aquel que nos llamó es: sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Nuestro Dios posee una personalidad completa, íntegra y gloriosa. Diferencia entre Dios y nosotros es: Dios es santo por su naturaleza, mientras que nosotros solo llegamos a ser santos cuando estamos en Cristo y por medio del Espíritu Santo. La aplicación de su palabra constantemente nos permite tener la oportunidad de crecer en santidad. A medida que maduramos y practicamos los principios espirituales, damos y hablamos de su palabra y luego no la aplicamos, vamos a experimentar una gran bendición. Muy bien, voy a poner un ejemplo sencillo en la cual posiblemente me van a poder entender el contexto de todo lo que estoy explicando, del conocimiento, del entendimiento, de la sobriedad y de la importancia en que tenemos que seguir creciendo. ¿Sabes tú? Posiblemente tú como persona ya no vas a seguir creciendo. En el caso mío, ya soy anciano de 73 años. Posiblemente ya no, mi cuerpo ya no va a crecer en algunas otras cosas. Al contrario, me voy a ir bajando. Pero usted sí tiene la oportunidad de seguir creciendo, no solo en lo físico, sino que también en lo espiritual. Y déjeme decir que yo también puedo crecer en lo espiritual aún más todavía. Así que no bajemos la guardia, porque Dios tiene cosas preciosas para nosotros. Comparemos la vida espiritual en la etapa del desarrollo humano. Todos vemos el encanto de un bebé, ¿verdad? ¿Quiénes tienen bebé aquí? Levanten la mano. Oh, niños, ¿verá que usted ve a su bebé encantador o encantadora?
Esa edad es la edad de la cuna. Es la etapa de la gracia que el bebé nos embeleza. Cada cuestión que hace, ¡ay, qué lindo! ¡Qué precioso! ¡Ay, tú viste ese paso! ¡O viste esa cuestión que dijo! ¡Oh, qué cosa más tremenda! Es un embelezo viendo al bebé. ¿Verdad que sí? Pero ¿qué pasa después de 3 a 5 a 10 años y ese bebé sigue en la cuna? Sale de ahí. Ya, la cuna ya pasó. Comenzamos a empujar. Ya no es edad de cuna. Hay que comprarle una cama más grande para que duerma. Y ese bebé sigue actuando como bebé. Hay algo anormal ahí. No funciona bien el asunto. Hay que preguntarse por qué. Ese bebé no siguió creciendo. ¿Qué pasó? ¿Sabe usted que la etapa que Dios ha establecido para el hombre es de un bebé a un niño, de un niño a un joven, de un joven a una edad madura y de una edad madura a un adulto y después a un anciano? ¿Cómo debe ser en lo espiritual? También tenemos que procurar por seguir creciendo, porque el Señor ha dado amplias armas espirituales para crecer. No hay por qué estancarse. Como cristianos debemos de estar constantemente creciendo espiritual por medio del estudio de la palabra, la obediencia a la dirección y la sumisión del Espíritu Santo. Por ahí surge el crecer en santidad. ¿Qué debemos recordar? Que la santidad no es solo una posibilidad para el cristiano. La santidad es un mandato. Sé santos porque yo soy santo. Por eso es que mucha gente se desinflan y dice: yo no voy a la iglesia, porque si es alguien así como ese, ¿qué voy a hacer? ¿Qué ejemplo me está dando? Qué horrible que digan así. Por eso tú vas a esa iglesia, pero mira qué barbaridad lo que está haciendo. Dios tenga misericordia de esa persona porque está dando un mal ejemplo. La santidad es un mandato y es un requisito para ver al Señor. Si tú y yo queremos ir a su presencia, tenemos que seguir obedeciendo su palabra y caminar en santidad. Hebreos 12:14 dice: seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La palabra nos insta a buscar la santidad ahora, en esta vida, en este mundo, y que no estemos esperando cuando nos vayamos al otro, sino ahora mismo. Usted sabe que es una antesala de lo que Dios puede hacer con nosotros cuando estemos en su presencia en el milenio, si Dios lo permite. Lo que tú y yo hicimos aquí nos va a servir muchísimo para que el Señor nos ponga a hacer allá. La palabra nos exhorta a que nos limpiemos. Esto es algo que tú y yo debemos de hacer. Si alguien está preguntando ¿cómo lo haremos? Apartándonos de la contaminación. Si tú miras a alguien que está haciendo algo indebido, apártate de ahí. No infrinjas. En una ocasión me dice un hermano: fíjese que yo voy a ir a ese bar a evangelizar. No te metas ahí, le dije yo. Pero yo tengo el Señor. No te metas ahí si el Señor no te ha llamado. Ahora, si el Señor te llamó, te va a respaldar para que evangelices. Si no, ¿qué va a pasar? Te vas a contaminar al punto que vas a terminar haciendo lo que están haciendo ellos.
Apartémonos de toda contaminación, de todo lo que Dios en su santidad aborrece. Apartémonos para que Dios... Usted sabe que la palabra iglesia o iglesia representa sacados del mundo para ser parte de una iglesia en comunión. Eso representa la palabra iglesia. Sacados del mundo y regrupados en la comunión de los santos. Jesús nos redimió y nos limpió y nos dio todos los recursos del cielo, su poder santo y su palabra y la iglesia. Para eso sirve la iglesia, para que nos edifiquemos unos a otros en el amor del Señor, para que podamos tener victoria sobre la carne y el mundo. Y ese verso nos da una meta personal: perfeccionarnos en santidad, viviendo en el temor de Dios. El verso 17 y 18 nos dice: conducidos en el temor todo el tiempo de nuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué es temor de Dios? Hablo todo esto porque está en el contexto de lo que estamos o leímos al principio, y es el mismo mensaje, y es importante que todo el tema sea elaborado. Entonces habla ahora del temor de Dios. ¿Usted ha entendido qué es el temor de Dios o caminar en el temor de Dios? Dice la Biblia que nos exhorta a temer de Dios. Se nos exhorta a vivir no con miedo, porque Dios no es un tirano, no es un dictador, sino tener una admiración de reverencia incondicional por un Dios todopoderoso y creador de todas las cosas. El temor de Dios es saber que siempre estamos en su presencia y que nos hace vivir y servirle debido al respeto y reverencia. Cuando vivimos en el temor de Dios, prevenimos deshonrarlo con nuestras acciones, por lo que nos aseguramos de que nuestras acciones sean hechas de acuerdo con la palabra. Voy a traer un ejemplo clásico que usted y yo somos conocedores. Este hombre caminaba en el temor del Señor. Génesis 39:9 habla de su experiencia. Este hombre, después de que fue vendido, fue a caer a la casa de Potifar. Y al caer en la casa del Potifar, el Potifar vio un potencial tremendo de un don administrativo en la vida de él. Este hombre comenzó a administrar la casa del Potifar y tenía gracia y favor, y todas las cosas tenían buen fruto. Pero no fue hasta que la mujer del Potifar lo quiso seducir, cuando lo vio un buen mozo. Él se puso histérico, no sabía qué hacer. Y la mujer insistía. Y él dijo: ¿cómo es posible? Mi jefe me ha dado la autoridad en todo eso. Lo único que no debo de tocar es a su esposa. ¿Cómo yo voy a hacer tal barbaridad? No solo voy a ofender a mi jefe, sino que también voy a ofender a Dios. Esa cosa no puede existir. El hombre salió corriendo. Alguien diría: ¿y qué pasó con este hombre? Se le dio la oportunidad, ¿por qué no aprovechó? Él caminaba en el temor de la presencia de Dios. Así debemos de caminar tú y yo, en el temor de la presencia de Dios. Porque Dios es omnisciente, omnipresente, en todos lados está. Y Él no es que nos está vigilando, sino que Él desea que no caigamos en tal magnitud de error.
El hombre salió corriendo y la mujer, como se vio defraudada, le arrancó la ropa que tenía, posiblemente casi haber salido desnudo el hombre. Y se fue y la mujer lo acusó, lo metieron preso. Porque dijo que la había tratado de persuadir, pero era un falso. Inmediatamente él no habló palabra alguna. Dios lo honró de nuevo. Dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Y este hombre paró 2 años en cárcel, o 2 años y medio, hasta que Dios lo usó a través de unos sueños. Y ese hombre fue puesto en segundo después del faraón para sostener a una nación que estaba cayendo en una situación de un caos de alimentos. El Señor lo usó. ¿Y era por qué? Porque se mantuvo en el temor de la presencia del Señor. Sea el nombre de Dios exaltado y glorificado. Yo sé que tengo mucho material. Nos vamos a quedar ahí. No hay muchos amenes. Pongámonos de pie. Gracias por estar acá. Gracias por glorificar su nombre. Gracias por estar pendientes a la palabra. Y algo que se nos puede tener bien claro es que tenemos que estar saturados de la palabra, del conocimiento de la palabra, para tener un buen entendimiento y así ser sobrios en cualquier situación de la vida. Ahora bien, el hecho de que tú y yo somos cristianos, no estamos exentos de pasar pruebas y luchas en la vida. Las vamos a pasar, pero de ahí vamos a ser probados y vamos a ser sacados refinados. Amén. Si Dios realmente habló a tu vida y ministró a tu vida, levanta tu mano, por favor. Gracias, hermano. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Exaltado y glorificado sea tu nombre. Estamos dispuestos a ceñirnos los lomos, no con el vestido, sino con la palabra. Volvamos a ese avivamiento en nuestras vidas, a esa comunión íntima con el Señor. Volvamos a decirle: Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabo y glorifico tu nombre. Gracias por permitirme hablarte a ti y saber que me pones atención y contestas mis oraciones. Padre, en esta hora alabo y bendigo tu nombre, Señor, por tu pueblo que te ama, por tu pueblo que entiende, Señor, la importancia de lo que Pedro, el apóstol Pedro, nos ha indicado a través de esta epístola que es tan edificante, Señor. Gracias, Señor, porque aquel hombre, Señor, motivó a los expatriados, motivó a aquellos individuos, Señor, aleluya, que estaban, Señor, luchando y no sabían cómo hacer. Pero esa carta, Señor, les llegó como agua viva, en la cual les animó y los alentó para seguir hacia adelante. De igual manera, Señor, en este tiempo, en el siglo XXI, tú envías tu palabra preciosa y hace el mismo efecto deseado en nuestras vidas. Vamos llenos una vez más, vamos agradecidos con tu palabra, Señor, expuesta y, Señor, absorbida por cada uno de nosotros. Alabamos y bendecimos tu nombre porque queremos seguir creciendo. No nos queremos quedar estancados como inicialmente un proceso de un ser humano se lleva a cabo, Señor, sino que, Señor, tenemos mucho por delante. Aun cuando ya estamos avanzados de edad, tú sigues obrando milagros y prodigios cuando nosotros nos preocupamos de estar en comunión contigo. Así que, Padre, gracias te doy, Señor, por aquellos hermanos y hermanas que están en Facebook. Por favor, Señor, hazles entender tu preciosa palabra. Señor, realmente, Señor, pedimos, Señor, por estas personas, Señor, que escuchando el mensaje, Señor, reciban convicción del Espíritu Santo y que se arrepientan de sus malos caminos.
Señor, gracias, Señor, por aquellos hermanos que están aquí o visitas que están aquí con nosotros también, Señor. Si hay alguna forma, Señor, en que tú les has hablado a través del Espíritu Santo, Señor, y ellos reciben convicción, Señor, de su pecado, hoy es el día de la reconciliación. Venid a mí luego, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Tú quieres reconocer a Cristo como el Señor o reconciliarte con el Señor, hoy es el día de salvación para ti. Si hay alguien en nuestros medios que quiera dar ese paso, acuérdese que hay fortalezas que deben de ser destruidas, pero van a ser destruidas cuando tú y yo somos honestos e íntegros delante del Señor y le decimos: sí, Señor, fallé, necesito que vengas y limpies esta alma y este espíritu. Ayúdame, Señor, aleluya, a ser libre, porque estoy atado, estoy opresionado, estoy abrumado con tantos pensamientos que ya no sé qué hacer. Si eres tú, levanta tu mano donde estás, que quiero hacer una oración a favor tuya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Hay alguien? Pase al frente, por favor. Pase al frente. Gracias. Yo sé que hay alguna persona más. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Alabado y bendecido sea el Señor. Mira, el Señor te está dando múltiples oportunidades. Aquí hay una unción preciosa ahorita, hermano. No la desaproveche. Hoy es el día en que el Señor quiere romper con todos los yugos. Quiere romper con todo el pecado que te ha abrumado, que te ha enredado, que te ha enlodado. Y hoy es el día en que el Señor quiere hacer en ti una nueva criatura. Eres tú el que quieres experimentar ese milagro. Hazlo hoy. Levanta tu mano. Bendecido y alabado es tu nombre. Gracias, Jesús. Bendito sea tu nombre. Alabado es el Cordero de Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Muy bien, queridos hermanos, muchas gracias por estar acá. Dios permita que el Señor nos haya hablado, nos haya edificado a todos. La importancia de reforzarnos en su palabra y caminar en santidad. Hemos venido hablando todo este año de examinarnos, evaluarnos, porque el Señor viene pronto. Y por eso es necesario caminar en santidad. ¿Sabes que todo lo que está aquí, todo se va a quedar? Inclusive estos cuerpos se van a quedar, pero el alma y el espíritu tuyo nos vamos a ir con el Señor. Nos vamos a ir con el Señor. Muy bien, cerremos nuestros ojos, por favor. Salmo 103 del 1 al 5 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, y el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Padre, gracias te damos, Señor, por el tiempo que nos has permitido, Señor, de alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, por nuestro hermano McDaniel, por la tecnología. Gracias, Señor, también por tu palabra, que de una u otra manera, oh bendito Dios, tú nos la has permitido oír, lo cual estamos, Señor, agradecidos contigo por traernos la instrucción de la importancia de ceñirnos los lomos
del entendimiento y que seamos sobrios en nuestro caminar hacia la santidad. Así que glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dice: